En el vídeo de hoy voy a enseñarte una estrategia con un porcentaje de acierto del 98%, cada vez que se dan los mercados. Y encima, funciona sobre todo en Forex y en stocks, con mayor probabilidad respecto del resto. Y lo mejor de todo, tan solo utiliza 2 indicadores para que puedas hacerlo con tu cuenta gratuita de TradingView. Aunque si tienes una estrategia con más de 2, sabes que puedes combinarlo y puedes seguir utilizándolo en tu cuenta gratuita con el vídeo donde te explico cómo, que te dejo en la descripción. Venga, vamos con la estrategia. El primer indicador que vamos a añadir a nuestro gráfico es el RSI, o el índice de fuerza relativa en castellano, el cual, no sé si sabrás, pero tiene 2 formas de utilizarse, la que todo el mundo conoce y la no tan conocida. La primera, la más extendida, corresponde a la conocida en el libro de New Concepts in Technical Trading Systems, escrito por Wilder en el 78, donde se detallaba que el RSI lo que hacía era normalizar el precio en cambios que iban desde el 0 hasta el 100, donde los valores superiores al 70, que es esta franja superior, indicaban que había una alta probabilidad de que se iniciase una corrección del precio. Y para los valores inferiores al 30 era una zona que ya había sobreventa y por ello había una alta probabilidad de que el mercado rebotase hacia una tendencia alcista. También están las divergencias, las cuales son muy conocidas y se utilizan bastante, por ejemplo, cuando el mercado está en sobrecompra. Entonces, cuando el segundo máximo es inferior al primero y la tendencia del gráfico de velas es completamente opuesto a este, entonces es cuando va a aparecer una inminente corrección del precio. Eso lo puedes ver tan fácil como venir aquí y decirle que te enseñe las divergencias. Puedes ver las diferencias cuando hay subidas y el precio sigue bajando. Eso es una divergencia, ¿no? O aquí igual. El precio baja, pero la divergencia hace que suba. O aquí el gráfico indica que suba. Por lo tanto, eso es la divergencia. Estos serían un poco los métodos incondicionales y archiconocidos del RSI. Entonces, si tu operativa es más o menos de 15 minutos a 1 hora, las franjas temporales, aquí el RSI lo tienes que dejar tal cual sale por defecto. Por contra, si tu franja horaria, por ejemplo, va de 4 horas a 1 día, entonces hay que cambiar la longitud del RSI y pasarlo de 14 a 8 y luego quitar este de aquí. Lo dejaríamos así, de esta tal forma. Luego, el segundo indicador que vamos a añadir es una EMA, una media móvil exponencial, archiconocida ya también, y como siempre, de 200 periodos. Ahora que ya tienes la estrategia configurada y lista, vamos con las entradas al mercado para las compras y ventas. Venga, vamos con el primer caso para las compras. La primera condición que tenemos que tener en cuenta es que el precio del activo debe de estar por encima de la EMA de 200 periodos, que vemos que aquí se cumple. La segunda es que en el RSI lo que tenemos que ver es que si trazamos una línea en la tendencia que está siguiendo, toca como mínimo 3 puntos, que son este y este, que lo que hacen es confirmar la tendencia. La tercera condición es que en el momento en el que esta tendencia se rompa es donde hay que esperar al cierre de la vela y abrir, en este caso la compra, que vemos que se ha roto aquí. Para ello, vamos a abrir una compra en el cierre de la vela aproximadamente, lo que tarda en cerrarse, y lo que se va a hacer es una operación con un reward ratio de 1. El stop loss se puede colocar también para asegurar por aquí debajo y acabar subiendo hasta 1. Pero en este caso, yo normalmente si sale por defecto, intento mantenerlo siempre tal y como sale en 1.1. Como siempre digo, hay que monitorizarlo para exponenciarlo. Es decir, en el momento en el que el precio ya esté por encima, hacer break-even y dejar que corra la operación hasta donde nos sintamos a gusto. Excepto si el precio ya acaba cayendo por aquí, que una vez ya sobrepasa la zona que digamos que es ya de sobreventa, ya rápidamente puede rechazar y hay un cambio de tendencia. Por lo tanto, en ese momento cerraríamos lo mismo en la tendencia que fuese al revés alcista para abrir las ventas en este caso. Si ya vemos que sobrepasa esta zona, es el momento de cerrar, o al menos mi recomendación. Vamos a ver qué tal será esta operación. Venga, ya la tendríamos aquí. Como vemos, se ha dado muy limpia la operación, apenas ha habido un drawdown muy bajito y la operación se ha dado positiva, así que perfecto. Vamos con otro de los ejemplos. Venga, vamos con otro caso. En este caso, el mercado del CAT JPY, lo que tenemos es, otra vez se confirman los 3 puntos y tenemos aquí completamente la rotura que ya nos confirma el cambio. Así que es el momento de abrir y probar con otra operación, con 1.1. Bueno, aquí nos queda incluso hasta el lado de la EMA, así que perfecto. Y una vez estas 3 condiciones ya se nos dan, es el momento de ver qué tal se da. Venga, otra operación para el bolsillo. Esta vez también se nos ha cumplido. Ya una vez están los 3 puntos, está el precio por encima. Se ha dado otra vez perfectísimamente y súper limpia.
Venga, vamos con un caso para las ventas. ¿Cómo es la estrategia? La primera condición, el precio debe estar por debajo de la EMA, que en este caso vemos que lo está. El segundo, el RSI se debe de trazar una línea, en este caso una tendencia alcista, y donde haya un mínimo de 3 puntos que confirmen, es decir, que toquen esa tendencia. La tercera condición es que una vez esta tendencia se rompa, es donde hay que esperar al cierre de la vela y ahí abrir la venta. Y aquí que ya tenemos este caso, vamos a ver qué tal por aquí, con un reward ratio de 1, lo que vamos a hacer es colocar el stop loss por encima de la EMA o el anterior mayor, en este caso que también lo podríamos haber puesto aquí, y lo que hacemos es colocando un take profit aproximadamente de 1, vamos a ver qué tal se da la operación. ¿Vale? Como siempre digo, lo que comentaba para las compras, lo mejor es que monitorices, que estés encima de ella y lo que hagas es un break-even en el momento en que ya lo supere, con tal de garantizarte los beneficios si es que a malas no puedes estar monitorizando en todo momento, ¿vale? Y que no pierdas, que ganes poco, pero que no pierdas, que es lo más importante. Así que vamos a ver qué tal se da la operación. Venga, una vez más, nos ha salido perfecta la operación. Aquí sí que ha habido un drawdown mucho mayor y demasiado grande, para mi gusto, pero la operación se nos ha vuelto a dar en positivo. Venga, vamos con otro caso para las ventas. Aquí se vuelven a respetar otra vez las condiciones. La primera es que el precio debe estar por debajo de la EMA. La segunda es la línea de tendencia con el toque como mínimo en 3 puntos. Y ahí es el lugar en el que en el cierre de la vela y rotura de la tendencia vamos a abrir nuestra operación en ventas. Vamos a ver qué tal se nos da. Bueno, pues finalmente otra vez se nos ha dado en positivo la operación. Así que, una vez más, perfecta la estrategia. Un tema a comentar, sobre todo, es que las líneas de tendencia que se marcan, cuanto más lejos de la media se encuentren, la media de 50, mayor efectividad tendrá la estrategia de que el cambio y tendencia es más inminente en los extremos. Porque si se hace la franja media del 50%, la posibilidad de un cambio de tendencia es elevado y se puede cargar la estrategia o que no sea tan rentable. Bueno, y si has llegado hasta aquí, te voy a dar un tip para que acabes de exprimir la estrategia y te explote la cabeza. Si te encuentras en el RSI con algún caso con el patrón hombro, cabeza, hombro, ya sea normal o el invertido, y la cabeza sale del margen ya sea del 70 o del 30, verás que aún es mucho más rentable. Te enseño un ejemplo clarísimo para que lo veas. La vela que cierra rompiendo el hombro final, en este caso tenemos el hombro aquí, aunque sea más bajista, que no es perfecto, ojalá se cumpliese el patrón perfecto del libro, pero en este caso tenemos hombro, cabeza, hombro, aunque pequeñito y un poquito bajista. Esta es la señal de entrada en el momento en el que esto se rompe. Entonces aquí vamos a abrir una compra, aquí igual un take profit de 1-1, ¿vale? Para monitorizarlo y como siempre haciendo break even para que se pueda garantizar la operación. Venga, y aunque nos ha tardado un poquito más de lo esperado, porque ha estado mucho rato, al menos la operación se nos ha dado en positivo. Venga, y vamos con otro ejemplo de hombro, cabeza, hombro. En este caso también para compras, no he encontrado ninguno ahora mismo en los mercados para ventas, pero básicamente el patrón es exactamente el mismo. Se ve perfectamente el patrón hombro, cabeza, hombro. Y justo que está rozando la cabeza, está perfectamente por fuera del límite de 30. Es decir, que tarde o temprano va a haber un cambio de tendencia. Aquí, la vela que lo rompe es la que confirma la operación. El stop loss como mínimo por fuera del pico que tengamos de precio y con un reward ratio de 1-1. Vamos a ver qué tal se da esta operación. Bueno, perfecto una vez más. Este patrón es buenísimo, es súper claro y es un tip que espero que te guste por haber llegado como regalo hasta el final del vídeo. Cualquier duda, como siempre, me lo pones en los comentarios y si te ha gustado, dale like y suscríbete.